Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 419 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Marto Llanarte? Muy bien, va. Es una manera de decir Sí. bien. Sí. Alejandro. Personalmente, digo. Alejandro Drukarov, bien. Y estar acá es un placer, un privilegio, así que bien. Tal cual. Mercedes Jones, ¿qué es de tu vida? Yo voy a decir que lo que decía mi abuela Aniceta, al mal tiempo, buena cara. Muy bien. O sea, que por más que la realidad nos zarandee un poquito, hay que seguir para adelante y lo que vamos a hablar hoy nos va a levantar seguro, ¿no? Bueno, el ánimo y las ganas de En la primera, de seguir modificando en a la favor primera la media realidad. hora. Claro. En la claro. primera media hora con nuestro invitado. Esta vez tenemos el derecho en la primera media hora, pero prepárense porque el revés siempre está presente, lamentablemente. En la Argentina esto es así. Bueno, Leo Justi en la operación, como siempre, Fede Politi en la producción. Y nos pueden llamar al 3987-4117 y 3987-4118. Antiguas líneas fijas todavía existen, qué cosa de loco, ¿no? Y nos pueden mandar WhatsApp al 1155759133. Perdón. Decía que vamos con el derecho en la primera mitad porque tenemos un invitado que los temas con los que se desempeña y de los que vamos a hablar son realmente muy valiosos para la sociedad. Pablo Algrain es ingeniero industrial por la Universidad Católica Argentina, director ejecutivo de Bancos de Alimentos Argentina, especialista en disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos, diseña e implementa proyectos de triple impacto y se focaliza en la estandarización de procesos de gestión. Y hace 4 años que está en la Red Nacional de Bancos de Alimentos, pero anteriormente estuvo a cargo de Bancos de Alimentos de Rosario por muchos años. ¿Cómo te va, Pablo? Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Perdón, me agarró Pablo. una tos terrible, Marta. No sé qué me pasó. Bueno, Tremendo. vos querés hacer siempre la primera pregunta, hacela sin toser. La tengo que hacer esforzate. sin toser, qué Portate problema. bien, Druka, portate bien. Pues es que no, van 9 años de programa y creo que no me había agarrado así antes, así que bueno. Todo llega. No, debe ser por lo que impresiona el trabajo que hacen justamente la gente de Banco de Alimentos. Pablo, ustedes informan que actualmente el 30% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria. 675 millones de personas padecen hambre severa en la Argentina, en el mundo, y en la Argentina 6 de cada 10 chicos y chicas pasan hambre, mientras que cada año se pierde o desperdicia 1/3 de los alimentos producidos. Yo te pregunto, en ese contexto, ¿cuál es la tarea que cumplen los bancos de alimentos y cómo es la organización, cómo es el trabajo diario? Dale, bueno, si les parece, vamos a empezar con un ejemplo que creo que cuando uno hace gráfica de las situaciones, pues es más fácil registrarla y entenderla, pero seguramente ustedes habrán ido alguna vez a un supermercado, ¿no? Sí. Y cuando vas a un supermercado y, por ejemplo, dijiste, me voy a comprar un yogur de frutilla, y llegás a tu casa y te querés comer el yogur de frutilla y lo abrís y lo encontrás color amarillo o marrón, ¿lo comés? No, Y en principio lo no. comes. Dudás y no lo comes, ¿no? sí, no. O por ejemplo, si vas a la verdulería y le pedís al verdulero zanahorias, viste que generalmente el verdulero tiene como una bolsita color naranja y saca la zanahoria de ahí adentro y te da las que vos querés. Y viste, y si vos le decís dibujá una zanahoria, son todas iguales. En la bolsita son todas iguales. Y la realidad es que en la naturaleza no crecen todas iguales las zanahorias. Crecen dobladas, crecen más chicas, más grandes, más gordas, unidas unas con otras. Bueno, ¿qué pasa con eso? En algún lugar hay una empaquetadora que clasifica la zanahoria y deja en la bolsita todas las iguales y todas las otras las tira. O, por ejemplo, en el caso del yogur, pasa en la industria que de repente pusieron mal el envase, envasaron el de vainilla en el de frutilla. Digamos, son situaciones que suceden habitualmente. Todos esos casos
que son un montón, yo les conté dos, pero son un montón, hacen que ese producto, ese alimento, la empresa no lo pueda vender, ¿no? O no lo quiere vender o no lo puede vender. Y esos productos que las empresas no quieren o no pueden vender, habitualmente se tiraban. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los bancos de alimentos? Surgimos como organizaciones a nivel global, porque estamos presentes en más de 50 países en todo el mundo, para solucionar ese problema, que es el alimento que no sigue el ciclo habitual, el que uno se imagina de la producción, industrialización, distribución, mayorista, minorista y consumo. Siempre hay algo que va cayendo de ese ciclo, y lo que cae de ese ciclo nosotros estamos ahí abajo como para rescatar y darle una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es una oportunidad social de colaborar con comedores, merenderos, iglesias, jardines, clubes que asisten a personas que están en una situación de vulnerabilidad y no pueden, digamos, cubrir su cuota alimentaria, y de esa manera se los apoya. Entonces, de algún modo estamos solucionando como dos problemas a la vez. Por un lado, evitamos que se desperdicie el alimento, y cuando ese alimento, que suele ser muy nutritivo porque rescatamos muchas frutas y verduras, lácteos, carnes, legumbres y demás, entre otras cosas, digamos, lo utilizamos para ayudar a las personas que están necesitando, y de esa manera poder trabajar paliando un poco la situación de hambre o de inseguridad alimentaria. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante, realmente. Vos mencionaste que son especialistas en la estandarización de procesos de gestión. Contanos un poco de los procesos de gestión en el Banco de Alimentos. Bien, sí, un poco como les decía, a ver, los bancos lo que hacen entonces, resumiendo, es rescatar alimento, llevarlo a sus depósitos. Generalmente son centros de distribución. Un banco de alimentos, imagínense que tiene un depósito, estanterías para guardar producto, cámaras de frío, y reciben el producto ahí, lo acondicionan si es necesario, se llama un proceso de clasificación del alimento, revisar las condiciones, digamos, que no esté vencido, que esté en condiciones aptas de consumo, y lo distribuyen a organizaciones sociales. Pero un poco la diferencia con lo que hacen a lo mejor otras organizaciones que también hacen apoyo alimenticio, es que nosotros lo hacemos con procesos estandarizados, y sobre todo garantizamos, tanto para la empresa que dona como para cualquier organismo de control y demás, que todo el proceso es trazable. O sea, nosotros tenemos seguimiento por sistemas de gestión y demás de cada kilo de alimentos que entra a un banco, de dónde provino, quién lo donó, qué día, en qué momento entró, qué documentación de respaldo tiene, cuánto tiempo estuvo en el depósito, y luego a qué organización fue entregado, con la firma de esa organización que lo está retirando, y entonces de esa manera aseguramos la trazabilidad. También tenemos procesos para asegurar la inocuidad del alimento. Entonces hacemos controles de bromatológicos, digamos, de seguridad en los depósitos, controles de plaga, bueno, todo lo que haría cualquier empresa alimenticia, para asegurarse que el alimento se está acondicionando, o se está estoqueando en un lugar que está en condiciones para que no se deteriore. Mercedes. Pablo, a mí me gustaría que vos le comentes a la audiencia. En la previa estábamos conversando que la red de bancos de alimentos inició con 8 entidades, y a partir de ahí fue generando esto que vos decís, ¿no? Procesos, sistematización, monitoreo de la calidad, porque puede ir, la vida de las personas está en juego, de manera tal que ustedes son hiper cuidadosos. Pero me gustaría que nos cuentes el número, qué cantidad de bancos de alimentos hay en Argentina, y cuál es el rol de voluntariado en la tarea que ustedes hacen. ¿Cómo no? En Argentina, en este momento, somos 20 bancos de alimentos que están distribuidos en 15 provincias, y somos parte, como decía, de una red global que agrupa más de 1000 bancos de alimentos en más de 50 países, ¿no? Y bueno, la labor de los voluntarios es fundamental, porque un banco de alimentos, como decimos, una organización de la sociedad civil, o como comúnmente lo conoce todo el mundo, una ONG, entonces se sostiene con fondos, digamos, privados. No somos dependientes del Estado, ni de un clero, ni de un partido político, ni nada de eso, ¿no? O sea, nosotros generamos nuestros propios recursos. Entonces, para poder generar recursos, lo que hacemos es, bueno, se hacen eventos, distintas formas de recaudación,
Pero una pata muy importante del trabajo de los bancos tiene que ver con el voluntariado. ¿Por qué? Porque muchas de las tareas operativas que tienen que ver con la descarga de los alimentos, la clasificación, el control, el armado de combos, según el caso, el tipo de alimento y demás, en los depósitos las hacen voluntarios. Y eso ayuda. Te pregunto algo en relación a esto justamente. ¿Podés estimar aproximadamente cuántos voluntarios son? Y varones y mujeres, ¿están en paridad? ¿Hay más mujeres, más varones? ¿Cómo es el tema? Hablamos de miles de voluntarios, sí. O sea, los bancos tienen voluntarios permanentes que van habitualmente a ayudarlos en tareas de clasificación de alimentos y demás, pero también, por ejemplo, cuando hacen eventos o a veces se hacen colectas en supermercados, por ejemplo, en algunas ciudades, entonces ese día a lo mejor el banco junta 1000 voluntarios que están en distintos supermercados solicitándole donaciones a las personas, ¿no? Y la verdad es que es parejo. Por suerte, Bueno. los voluntarios son de todas las edades y tanto varones como mujeres se acercan y realmente se llevan, un poco la experiencia de los voluntarios es que se llevan más de lo que dan, ¿no? Esa gratificación de sentir que están haciendo algo Tal por cual. alguien que lo necesita. Qué buena frase esa, Pablo, realmente, ¿eh? Se llevan más de lo que dan. Nuestro compañero Carlos March, que es parte del equipo, pero que no está en este momento con nosotros, nos mandó una pregunta para hacerte a vos, así que lo escuchamos. Uno de los grandes desafíos que tiene Banco de Alimentos es el sistema logístico, porque no solamente tiene escala a nivel nacional, sino que mucha de la mercadería que recibe la tiene que distribuir contrarreloj, porque muchas de ellas tienen vencimiento. Entonces quería preguntarle a Pablo cómo organizan el sistema logístico a nivel nacional y si puede contar algunas de las características del centro que han armado en el conurbano bonaerense, que entiendo que es paradigmático. Bueno, les dejo un abrazo. Pablo. Bueno, muy buena la pregunta. Y bueno, a ver, básicamente nosotros, yo siempre lo describo como con una frase que también visualiza un poco lo que hacemos. Nosotros trabajamos como parecido a los bomberos. Creo que los bomberos saben que apagan fuego, ¿no? Lo que no saben a la mañana es si van a tener un incendio, 2 o 3, si va a ser un incendio grande o un incendio chico, si va a ser en la punta de un edificio o en un parque. Eso no lo saben, pero saben que apagan fuego. Nosotros somos igual, porque ¿qué hacemos? Rescatamos alimento. Entonces, ¿dónde va a aparecer la donación? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué volumen va a tener? ¿Qué tipo de producto va a ser? No lo sabemos. Entonces estamos preparados para resolver esas situaciones en corto tiempo. Imagínense, no es lo mismo recibir una donación que tenemos de 1 millón de kilos de papa, que está en un campo, en una zona determinada productora de papa, a tener donaciones de supermercados que tenés pequeños volúmenes, que son un poco lo que el repositor va sacando de la góndola, que a lo mejor se manchó el paquete, se arruinó el envase primario, pero está bien el producto adentro y demás, y vas sacando a lo mejor 20, 30 kilos, y tenés como 20, 30 kilos diseminados por un montón de supermercados en toda la ciudad. Entonces la logística de rescate es totalmente distinta en cada caso. Entonces en el primer caso, cuando tenemos volúmenes grandes, y sobre todo cuando se trata de fruta y verdura, donde hoy estamos priorizando esos rescates porque creemos que es el mejor producto que le podemos ofrecer a las personas que están necesitando alimentarse, productos nutritivos, frescos, como frutas y verduras. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarse mucho volumen de una zona a otra zona. Y ahí tenemos que conseguir camiones y rápido distribuir a distintos lugares del país donde los bancos reciben el producto y rápidamente lo entregan a las organizaciones, y eso te da un margen de 2, 3, 4 días a veces, porque si no ya el producto se arruina. Proceso lógico de descomposición, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de pequeños rescates o micro rescates, que son estas pequeñas donaciones que están a lo mejor en supermercados, lo que buscamos es una logística cortita, punto a punto, y hoy estamos desarrollando una aplicación para que el supermercado pueda avisar en la aplicación y un comedor que esté cerca lo vaya a retirar directamente, sin necesidad de que nosotros lo llevemos a un depósito, perdamos ese tiempo y aparte incurrimos en un costo que a lo mejor no es necesario cuando se puede retirar inmediatamente. Entonces claramente uno de los desafíos más grandes, y eso hace muy buena la pregunta, es la logística para poder hacer el rescate de alimentos. Y esto que te preguntaba Charlie sobre centro de distribución en el conurbano. Bueno, ese por suerte es una gran noticia. Como decimos, los bancos en Argentina, les contaba, son 20 bancos, cada banco es una organización independiente, ¿no? Son
cada uno tiene su autonomía y todos los bancos se agrupan en la red nacional que digamos, funciona para, sobre todo, fortalecerlos y apoyarlos y hacer coordinado ese trabajo de cada uno de los bancos. El Banco de Alimentos de Buenos Aires es el banco más grande que tenemos en el país, viene trabajando desde el año 2001, hace muchos años, y por suerte, ya desde hace unos años, logró materializar un sueño que tenían, que era el de tener un depósito propio, y ahí en la zona de Benavides han construido un centro logístico modelo, realmente, que es un orgullo para todos los bancos del país, desde donde pueden trabajar, digamos, en mejores condiciones, sobre todo tienen más capacidad de trabajo, ¿no? Pueden acopiar mucha más mercadería y además atender a las organizaciones que reciben alimento de una mejor manera, ¿no? Brindándoles un mejor servicio, menos tiempo de espera, espacio para estacionar y esperar ser atendidos y demás. Así que realmente es para felicitarlo por lo que han logrado. Pablo, antes de darle a Mercedes, ¿por qué no le decís a la audiencia cómo puede colaborar cualquier persona que quiera hacerlo, tanto como voluntario, como haciendo donación de alimentos, como el dueño de un pequeño restaurante que diga lo que tiro todos los días? Este tipo de cosas, ¿no?, que nos faltan en la cultura, porque no hay un mensaje cultural de reciclamiento. Transmitirle un poco a la gente, darle datos concretos dónde puede ayudar. Claro, a ver, hay un montón de formas de ayudar. Lo primero es concientizándose, ¿no? Y que te cambie el chip en la cabeza y que de repente ya no te dé lo mismo que el alimento se tire o no se tire, ¿no? Eso es fundamental, porque eso también hace que uno pueda transmitir un poco la causa y ser un embajador. Nosotros hace poco generamos un concepto que se llama embajadores contra el hambre y decimos que todos aquellos que nos ayudan a difundir la causa son embajadores contra el hambre. Y desde su lugar están aportando un granito de arena que, aunque parezca insignificante, es muy valioso para lograr colaborar con la causa. Y después, obviamente, que los que son empresarios, tienen empresas alimenticias y demás, se pueden contactar con el Banco de Alimentos local. Nosotros en la página web de la red, redbda.org, pueden ingresar y ver la lista de bancos de alimentos y cuál es el banco de alimentos más cercano a su ciudad, y ahí pueden ponerse en contacto para coordinar si tienen alguna donación de alimentos. Y los que no pueden, a lo mejor no tienen una empresa alimenticia y demás, pueden ser, como decíamos recién, o voluntarios, o hacer una donación en dinero, quizás donar una pequeña cifra todos los meses, que a lo mejor a cada uno de nosotros no nos afecta tanto, pero que a nosotros nos permite como organización sostener los equipos que tenemos profesionales trabajando todos los días para brindar, como decíamos, esos platos de comida, que el año pasado fueron 63 millones de platos en el año, a las personas que lo necesitan. Imagínense, ¿se dan una idea cuánto pueden llegar a ser 63 millones de platos? Tremendo. Es difícil de dimensionarlo, ¿no? Sí. En relación a esto, te pregunto lo siguiente. Ustedes reciben donaciones en alimentos y reciben donaciones en dinero. Te pregunto, teniendo en cuenta estos 63 millones de platos que ustedes han podido llenar, digamos, distribuir, ¿qué harían si recibieran una donación de 15 millones de dólares? Invertirla. Mirá, por ejemplo, invertirla en, digamos, lo que nosotros tenemos, la ventaja, a ver, que tiene el modelo Banco de Alimentos respecto a lo mejor a otras organizaciones de la sociedad civil, es que nosotros multiplicamos el valor que recibimos. Suponed, no quiero dar ejemplos porque sé que todas las organizaciones trabajan muy bien y son causas muy nobles, ¿no? Y está bueno apoyarlas. Pero a lo mejor hay otra organización que recibe, por cada peso que recibe, una parte la tiene que usar para su propia gestión y al beneficiario final le llega a lo mejor de ese peso 50 centavos o un poco menos. En nuestro caso es al revés. Nosotros, si bien tenemos costos de gestión, que es pagar equipos de trabajo, pagar la luz de los depósitos para tener la cámara de frío prendida, pagar fletes para transportar rápido un camión de papa de una zona a la otra, por cada peso que nosotros invertimos en esos costos que tenemos, le devolvemos a la sociedad entre 15 y 20 pesos aproximadamente. ¿Por qué? Porque el valor del producto rescatado, si la organización lo hubiese tenido que ir a comprar, hubiese tenido que invertir mucho más dinero que el que nosotros gastamos. Entonces, ¿no? Para poder visualizarlo un poco, con 15 millones de dólares, ¿cuántos millones de platos ustedes podrían ofrecer? Y ahora te explico por qué te hago esta pregunta, ¿no?
Yo creo que nuestra audiencia ya tiene en la cabeza por qué la hiciste. A ver, ¿cuántos millones de platos para esos niños entre 6 y 10 años que tienen hambre, niños y niñas que tienen hambre? ¿Cuántos millones de platos? Y mirá, más o menos. Pero serían muchos, serían como por lo menos 150 millones, por lo menos 10 veces la cantidad de... Claramente, claro. ¿no? 150 millones de platos. Seguramente, sí. Bueno, mejor no imprimimos la boleta, ¿no? Exactamente. Esto, discúlpame, pero hacía esta pregunta para que se tome conciencia. Y después en la segunda parte del programa vamos a hablar, entre otros, de este tema. Y sería bueno que lo escuches y que lo escuche mucha gente. Se está pidiendo, porque se bajó el candidato expert, que se impriman nuevamente las boletas, y eso en la provincia de Buenos Aires, eso cuesta 15 millones de dólares. Entonces, la ciudadanía tendría que salir a decir, esos 15 millones hay que dárselos a Banco de Alimentos o instituciones similares. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. La verdad que sería muy bueno poder contar con... A nosotros nos cuesta mucho y dedicamos mucho de nuestro tiempo a conseguir recursos, ¿no? Y realmente las cifras que manejamos son mucho menores y sin duda que con mucho menos hacemos todo este trabajo que hacemos y podemos ayudar a distribuir lo que te decía, que en el año pasado fueron 63 millones de platos. Y como es tan difícil de dimensionar, el otro día hicimos un cálculo. Imagínense que ponen un plato, ¿viste? ¿Vieron un plato? Lo ponen acá y dicen, bueno, este es un guiso. Al lado ponen otro con una milanesa con papas fritas. Al lado ponen otro con unos fideos. Y al lado ponen con un arroz. Y empezamos a poner un plato al lado del otro. 63 millones de platos es como poner un plato al lado del otro. Desde acá hasta México, ida y vuelta. Imagínense, ese es el trabajo que hicieron los bancos de alimentos solo en un año. Y con mucho menos de 15 millones. Muchísimo impresionante. Pablo, cuando se crea el Banco de Alimentos, Mercedes Schilling, cocinera que daba clases en ese momento en su casa, ella estaba muy preocupada, todavía no había sido la hecatombe del 2001, pero ella estaba muy preocupada porque en los catering, en las fiestas que ella era cocinera, se desperdiciaba en los casamientos, en todas las fiestas, un montón de comida. Pero recuerdo que tuvo una serie de obstáculos en lo que es el marco legal, fiscal, laboral, para poder donar y lograr ¿Cómo se resolvieron esos temas de lo que uno diría microdonaciones? ¿Hubo manera de canalizar todo eso que se desperdicia en las fiestas sin tocar inclusive? ¿O todavía es un tema a resolver? Es oportuno decir que el marco legal, digamos, o regulatorio no es propicio para la donación de alimentos, básicamente. O sea, hoy por hoy a una empresa le conviene más en términos de devolución de impuestos y pago de IVA y ganancias y demás, le conviene más tirar el alimento que donarlo. Y eso es algo sobre lo que estamos hoy trabajando, porque sale más barato, porque descuentan el IVA cuando lo tiran y si no, no lo descuentan cuando lo donan. Y entonces claramente es algo que necesitamos cambiar, ¿no? Porque no puede ser que sea más negocio tirar que donar, por un lado. Después, se nos está terminando el programa y yo quiero hacerte esta pregunta. Sí. Ustedes hacen todo a pulmón. Yo te quiero preguntar que nos cuentes si desde el Estado, desde el Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, reciben algún tipo de colaboración, de asistencia, de apoyo estratégico, por lo menos. De apoyo, algo. ¿Reciben algo? Mira, nosotros generalmente lo que buscamos es tratar de ser independientes. Sí, tratamos de articular, en nuestro caso con el Estado Nacional y en cada banco con su par provincial o local. Hoy por hoy estamos generando algunas reuniones con el Ministerio de Capital Humano donde encontramos buena recepción. Quizás todavía no hemos materializado ninguna alianza concreta, pero sí tenemos un buen diálogo y lo cual consideramos algo positivo en este momento. Buenísimo, es bueno que se sepa además. Claro que es bueno.
De todas maneras, lo que dijiste antes, hay varios conceptos tuyos, Pablo, que nos quedamos con esa cadena de platos que llegaría hasta México y que aplicándole los 15 millones de dólares ni digamos, pero además me encantó esa otra frase que dice que quienes ayudan son embajadores contra el hambre, ¿no? Me parece que tenemos que convocar a toda nuestra audiencia a entrar en www.redbda, Banco de Alimentos, B larga DA, redbda.org.ar. Entren ahí, colaboren y ojalá hayamos hecho un pequeño aporte para que esa conciencia con la que ustedes trabajan se haga realidad. Claro que sí. Muchas gracias, Pablo, por lo que hacen. Muchas gracias por tu trabajo y por tu participación en el programa. Gracias. Felicitaciones, gracias a Pablo. Y un placer haber compartido este ratito conversando con usted. Bueno, y nos vamos a una breve pausa musical que siempre tratamos de que tenga que ver con lo que hacen nuestros invitados. Y en este caso, bueno, realmente ustedes hacen camino al andar. Nosotros que somos muy fans de Serrat en este programa, aprovechamos para disfrutarlo. Un abrazo. Ya volvemos, nos vamos a la... Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta, les habíamos prometido que esto iba a ser mucho derecho y efectivamente derecho fue. Qué belleza cuando realmente se hacen cosas tan valiosas, ¿no, Marta? Embajadores contra el hambre. Qué lindo que suena eso, qué bien. Sí. ¿Y cuántas cosas de estas se hacen en la Argentina? Nosotros hemos resaltado este año más que otras cosas de ese tipo, emprendimientos sociales maravillosos, ¿no? Me acuerdo de la reciente entrevista con Manos en Acción, por ejemplo. Que si pudieran integrarse con procesos de gestión pública eficaces, colaborativos, sería fantástico el crecimiento exponencial de todo esto. Recursos no nos faltan, ni humanos ni naturales. Hay que saber organizarlo. Vos me pediste que hiciera una cuentita, ¿no? Sí, a ver. Si hiciéramos con esos 15 millones de dólares que se proyecta gastar para reimprimir boletas porque un candidato se baja, ni hablemos, ¿no? ¿Por qué se baja? Por ejemplo, se podrían hacer 500 casas de $30.000. Exactamente, 500 casas. 500 casas. Y $30.000 da para una muy casa digna, incluso, muy digna vivienda. Con equipamiento básico, pero equipamiento al fin. ¿No? 500 familias. 500 familias. A mí me gustaría retomar la reflexión que vos iniciaste, Marta, de la dificultad que tienen los gobiernos en los distintos niveles de articular con las organizaciones de la sociedad civil. Vos lo sabés y lo has podido comprobar inclusive en territorio de municipios de Argentina, cómo algunos gobiernos no entienden el tema de la colaboración y compite con la sociedad civil. O sea, es absurdo, pero sucede. Sí, pero viene también de hace años, ¿no? Pero también quiero decir, también quiero mirar el derecho, porque hay muchos municipios que trabajan a partir de foros cívicos, a partir de distintos programas, con gente de la comunidad. Es lo que llamamos democracia de proximidad y es lo que está dando algunos frutos que evidentemente generan asombro y ojalá admiración y haya otros que quieran copiarlos, ¿no? Porque yo estoy segura que la salida de este país pasa por los gobiernos locales, por los gobiernos provinciales, lo dijimos ya la semana pasada, por la construcción de un verdadero Estado federal. Sí, y por acuerdos, obviamente. Ahora, claro. yo agregaría que es llamativo que un problema tan visible, tan claro, no bien uno lo piensa, como es el desperdicio de alimentos, que sigue siendo muy grande,
en un país que siempre ha sido productor de alimentos, Sí, sí. además, no sea un tema de Estado. No, Es decir, pero esto que tantísimos es un poco otros. lo que también Mercedes apuntaba recién. Por un lado, la falta de, porque tendría que ser un propósito del Estado, esta locura que nos decía Pablo Algrain, de que sea más caro donar alimentos que ¿No te das desechar cuenta? alimentos. Es un delirio. Pero viene Esa- desde hace 20 años, no es Claro. algo nuevo. Vos se Y lo no se preguntaste resuelve. muy bien preguntado, porque ahí se formó Banco de Alimentos y desde Sí, hace sí, más sí. de 20 años nadie se le ha ocurrido que hay que resolver ese problema, que además seguro que no tiene costo fiscal elevado. Exacto, Es decir, es exacto. como tantas cosas. No sé, lo comparo con la estupidez, más allá del horror y la canallada, la estupidez de generarse semejante problema por el Garrahan, ¿no? Es decir, estas cosas que la Argentina, un gobierno, sin este o cualquier otro, porque a ningún gobierno yo lo escuché decir, vamos a facilitar las donaciones de alimentos. Estoy leyendo acá lo que dice la pantalla. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dice: no quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras. Yo Es creo una que respuesta interesante. sí, que los gobernadores, algunos, están dando la posibilidad para construir hacia el futuro, que no va a ser inmediato, pero un futuro que deberíamos construir entre todos, una alternativa que rompa la polarización, que busque el consenso, porque los gobernadores que están en este grupo, entre los que está Sáenz, se han pronunciado, y ojalá si tienen poder puedan hacerlo, se han pronunciado por el consenso, se han pronunciado por el acuerdo. Sí. Bueno, Bueno, es una alternativa que hoy la gente tiene. Lo estábamos charlando con vos en la previa del programa, ¿no? Lamentablemente, y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal, los problemas éticos, morales, como la corrupción, incluso los contactos con el narcotráfico, todo este tipo de cosas que tanto nos horrorizan masivamente cuando la situación económica y social es complicada. Si no, horrorizan mucho menos, digámoslo porque es la verdad. Pocos gobiernos tuvieron tantas fundadas acusaciones de corrupción como el de Menem, y era intocable totalmente mientras la economía estaba más o menos bien, o la sensación era que estaba más o menos bien. Ahora, como hoy la sensación coincide con la realidad y está bastante mal, es decir, está muy mal el consumo, están muy mal las expectativas económicas, está muy mal el trabajo, bueno, ojalá que la gente opte por opciones constructivas, como la que decía Marta, propositivas, donde se discuta algo en perspectiva para la Argentina y no se convoque a votar contra el otro, ¿no? Sí, no, y además esto de estos últimos días con la renuncia o no renuncia de Esper, si se baja, si no se baja, que no me voy a bajar, que puedo explicar, y las explicaciones eran absolutamente contradictorias. Milei que decía lo apoyo, vamos, profe, y uno se preguntaba, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y después, bueno, se baja Esper, pero quedaba, que parece que también se bajó, la segunda, que es una vedette especialista en colalés. Yo no tengo ningún problema con vedettes, con colalés. No, pero no la elijo a la cabeza de una lista, digamos. Exactamente, no. Siempre que sea un trabajo honesto, El puede trabajo está ser perfecto. aparecer en la tapa de Playboy, donde sea, pero lo que sí tengo absolutos reclamos para hacer es: no puede estar una persona al frente de una lista para integrar un cuerpo legislativo si no conoce de administración pública, si no conoce cómo funciona un parlamento, si no conoce cómo se integran las comisiones, si no conoce cómo se arman los proyectos de ley, si no conoce cómo funciona también los otros cuerpos del Estado, el judicial, el ejecutivo. Sí, si no tiene una mínima capacitación civil, ciudadana, ¿no? Exacto. Mercedes. Sí, yo estoy pensando en por qué no está en la agenda ciudadana
el tema de la educación, porque fíjense que nos preocupa el tema de desempleo, inseguridad, corrupción, inflación, etcétera, y sabemos que está todo atravesado por la educación, que cuanto más educación hay, es mayor la gestión ciudadana para evaluar y al mismo tiempo monitorear la corrupción. Entonces, hay acá una cuestión de desfasaje entre el foco de lo político casi exclusivamente en lo económico y dejar de lado temas sustantivos como es el de la educación en tercer o cuarto lugar, cuando tendría que estar en el primero, porque sabemos que la educación hasta resuelve temas de longevidad. ¿No? La gente que tiene más educación vive más y mejor, ¿no? La semana Así pasada que, y en tantísimos programas hemos hecho mención a la educación. Coincidente con lo que dice Mercedes, total. hay una nota esta semana de Pablo Vaca en Clarín, que solamente el título leo: los chicos que terminan el secundario en tiempo y forma son apenas 10 de cada 100. Gravísimo, pero el tema ni figura en la campaña electoral. No. Porque, según las encuestas, ese tema aparece bien atrás en el orden de preocupaciones de los argentinos. Ni tercero ni cuarto, Mercedes, lamentablemente. Tan lejos está Marita Carballo, que ni siquiera es tema. Sí, Marita Carballo publica en Clarín también y comenta que en una encuesta de Voices de 2022, el 50% de los padres consideraba que la educación en Argentina era buena y el 50% evaluaba negativamente. Y cuando uno miraba esas cifras de colegio privado y colegio público, había una diferencia notable en el nivel de aprendizaje entre unos y otros, y uno diría una enorme inequidad. Entonces hay allí unos núcleos que hay que empezar a visibilizar y poner en agenda, ¿no? Sí, ¿se acuerdan educativa ustedes? Y la calidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, nosotros tres somos hijos de la educación pública. Somos hijos de la educación pública como tantos otros profesionales. Y ¿se acuerdan ustedes que la educación privada no era bien vista? No, en absoluto. Este iban va los a que una no escuela entraban en la privada pública, en la época de porque mis no pueden padres. entrar en la Claro, pública tal porque cual. son más burros. Claro. Sí. Ese era el concepto. Bueno, y ahora es Sí. exactamente al revés. No, ahora es al revés, totalmente, es un gran tema. Les paso un aviso que no tiene nada que ver, pero que me parece que es interesante, por ahí la audiencia no lo vio. Es un tuit del señor Donald Trump, no sé si les suena, en realidad eso en su red social. Dice: esta mañana tuve una conversación telefónica muy interesante con el presidente Lula de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países. Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Mirá. Disfruté mucho de la conversación. A nuestros países les irá muy bien juntos. Mirá, como dicen los uruguayos, mira tú. Mira tú, y Mira parece, tú. mi reflexión tiene que ver con la que vos hiciste, saco de contexto, pero digo, parece que no era necesario tanto lamebotismo, digamos, para decirlo con suavidad, ¿no? Parece que también podías oponerte cuando corresponde oponerse y que en un punto te ibas a poner de acuerdo, ¿no? Qué realidad extraña que estamos viviendo acá y en otros países del mundo. Muy loco. Bueno, viste, el gobierno francés duró 24 horas. Sí. El nuevo gobierno cayó. Yo quiero, si me permiten, Dale. mencionar estos días, ha estado acá, lamenté no verlo, Giuliano d'Empoli, el sociólogo italiano que vive en Francia, que es el autor del Mago del Kremlin, y que también Los Ingenieros del Caos. Y ahora, su último libro, el que presentó la semana pasada, describe a los depredadores disruptivos que prometen milagros mientras ponen en jaque las democracias liberales. Y si me permiten, porque... A ver, decilo de vuelta. Porque se perdió la frase. Los depredadores disruptivos que pretenden defender democracias liberales, pero ponen en jaque a las democracias. Y escuchen esto, que seguramente tú te lo aprobaría y aplaudiría a dos manos. La periodista que lo
entrevista, le dice: antes de escribir este libro, usted estaba trabajando en uno de ficción, pero decidió dejarlo porque consideró que la realidad le ofrecía personajes y escenas de novela que iban más allá de la imaginación. De hecho, La hora de los depredadores está trabajado con elementos de novela, aunque no haya ni un dato ficcional. Entonces, miren esta respuesta maravillosa de Giuliano da Empoli. Es exactamente así. Hay tiempos en los que la realidad va más allá de la ficción, más rápido que la ficción. La ficción, además, necesita ser coherente, creíble, verosímil. De otro modo, el lector no te cree. La realidad, en cambio, no tiene ese problema y puede ser tan absurda como sea. En ese sentido, ofrece ventajas. La solución que encontré para este libro es intentar abordar la realidad como si fuera ficción. Todo es verdad. Y no le explico las cosas al lector, sino que se las muestro, construyendo las escenas y personajes, mirando los detalles en primera persona. Creo que en estos tiempos la realidad puede ser tratada como la más excitante y absurda de las ficciones. Dios mío, mira, mientras vos leías yo pensaba, ¿no? Genial. Sí, es un genio. Sobre todo porque es totalmente cierto. En parte lo que decimos nosotros, Tute cuando dice la realidad no sale de su asombro. Mira, yo estaba relacionando lo que vos leíste y lo que dice Giuliano da Empoli con la realidad de nuestros últimos 4 días o 3 días. Si vos escribís una novela donde decís que el primer candidato a diputado en la provincia más importante de un país dice en 3 días seguidos dice 3 cosas totalmente distintas entre sí con respecto a su relación con un narcotraficante o acusado de narcotraficante, y que el presidente de la nación esa durante 3 días también cambia 3 veces su postura y termina diciendo: yo sigo pensando lo mismo que antes de rechazarle la... Bueno, vos decís todo eso y lees una novela y decís: pero escuchame, flaco, esforzate un poquito. ¿Qué querés? ¿Estirarlo así? Es una locura. No me escribas un disparate de eso, algo que sea un poco más creíble. Como dice él, tal cual. La ficción tiene que ser creíble. La realidad no necesita hacerlo, porque la tenés ahí y la mirás con tus ojos y bueno... Y le das la interpretación que puedas. Yo voy a tirar... A mí me impactó cuando él plantea que el nuevo tipo de política es la suma de la ira, el enojo y el algoritmo. Y cómo se genera esa mezcla que es increíble e imparable, ¿no? También. Es muy fácil de entender cuando uno ve los trolls y ve cómo se van generando las noticias y desvirtuando las noticias en las redes, ¿no? Ahora, él lo analiza de una manera impecable. Eso está muy bueno. Ahora, yo les saco un poco el revés de la misma cosa estos últimos días en la Argentina, ¿no? Desde la elección de la provincia de Buenos Aires y los enfrentamientos en las internas del gobierno. La red de trolls del gobierno, que era muy fuerte y que había marcado la agenda durante más de 1 año y medio, de repente cayó en el abismo, es decir, perdió su manejo de los tiempos y de la realidad. ¿Por qué? Porque en algún punto la realidad se impone también. Obvio. Sobre todo la realidad económica y social, entonces ya no tenés cómo dibujarla. Vos la podés dibujar mucho tiempo, podés incluso garantizar que llegue al gobierno alguien, pero después de eso... tenés que dar algo, porque si el pan aumenta 12% en los últimos 30 días en la provincia de Buenos Aires, y tenés un problema. Ahora, en paralelo, hay una noticia que no es ficción y que la verdad que está buena y es lógica y es razonable y es justa encima. Ah, bien, bien. Hoy el Tribunal Oral que lleva la causa de los cuadernos de las coimas rechazó el intento de los empresarios, de los 50 empresarios que hablamos en este programa, que con 15 millones de dólares, mira otra vez la misma cifra, Marta, la misma cifra, con 15 palitos verdes querían resolver
la gigantesca corrupción de miles de millones de dólares que está denunciada en la causa de los cuadernos. Que son mucho más que 15 millones. Mucho más. ¿Y sabés qué dijeron los jueces en línea con lo que había dicho la fiscal Fabiana León, que lo habíamos destacado en el programa? Dijeron que los montos son insuficientes para reparar el daño institucional y social, que además la participación de funcionarios públicos impide aceptar la propuesta porque los empresarios son copartícipes de delitos que solamente se podían realizar si había públicos y privados. Y además de eso, porque la única respuesta compatible con la gravedad institucional de los hechos es el juicio oral y público, con sus efectos de verdad, sanción e inhabilitación. Y el juez Castelli hizo un comentario que yo creí que lo había hecho Marta Ollanarte, que por ahí le mandó el libreto, pero citó el artículo 36 de la Constitución Nacional y recordó que ese artículo establece la imprescriptibilidad de los delitos graves dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento y que estos pueden ser delitos que encuadren en ese artículo. Así que es un buen día para la justicia. Sí, y hay que reivindicar y dar a conocer este tipo de decisiones. Y yo quiero mencionar, también salió esta semana una nota en La Nación que dice la necesidad de un código de ética para la justicia. Está escrito por Raúl Aguirre Sarabia. Un colega y muy comprometido en los temas de integridad y menciona la necesidad. Hay un proyecto, pero bueno, ahí está. Es muy importante justamente para marcar el camino que deben seguir los buenos jueces, ¿no? Porque la justicia en el imaginario colectivo está en el peor de los lugares, Sí. Y ya que estamos con la justicia y tiene algún tipo de relación, sabemos cantidad de juzgados vacantes, pero después hay también un puesto vacante. Hace 16 años pones cara como diciendo, sí, ya sabemos. No, ya sabemos, me agarro la cabeza. El defensor del pueblo, ¿cómo puede ser? Hace 16 años no hay defensor del pueblo y esto no es bla, bla, bla. Hay cantidad de cosas que no se pueden hacer respecto de posibles participaciones ciudadanas porque tendría que haber algún tipo de intervención o certificación de firmas del defensor del pueblo y no se pueden hacer porque para no hay. Para peticiones colectivas. Y en su momento, ¿te acordás que lo entrevistamos al director interino, al defensor del pueblo interino, que lamentablemente no tiene la facultad, no está designado, no puede certificar para que se hagan las peticiones? Exacto, y es una persona que hace un muy buen trabajo, pero con enormes limitaciones, porque no hay defensor del pueblo oficial. Mercedes. Marta, yo recuerdo muy bien cuando vos fuiste una de las personas que la sociedad civil proponía como candidata para ese lugar. Y hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que traba ese nombramiento y por qué la propia sociedad civil, la propia comunidad, no está golpeando las puertas para que esto suceda, ¿no? Esto se ¿Qué define, es lo que vos interpretás? Se define en una comisión de el Congreso y que no se ponen de acuerdo. Y hay tratan otros temas, pero deberían esta comisión tratar el tema, ponerse de acuerdo y tampoco hay procurador general de la Nación. Por suerte el doctor Casal ha hecho una gran tarea, el interino, y él no está limitado en lo que hace, pero es una vergüenza. ¿Cuánto hace? 6-7 años que no hay procurador, ¿no? Yo quería destacar una cosa del tema expert, pero colateral, ¿no? Y reivindicar una vez más el valor del periodismo de investigación. Yo creo que gracias a periodistas como Hugo Alconada Amón, nuevamente, una vez más, en este caso también acompañado por Paz Rodríguez Nil, que hicieron esa gigantesca investigación donde pusieron blanco sobre negro, a partir de lo cual Expert no tuvo más remedio que admitir lo que eran hechos. Y hace 2 años, Rodis Recalt, otro periodista de noticias del Grupo Perfil, había hecho 2 notas de tapa en Noticias sobre este tema que pasaron desapercibidas, ¿no? ¿Cuánto aportan los periodistas? Por suerte ya van varios meses que no se grita tenemos que odiar más a los periodistas o esas estupideces. Por suerte hay cosas que van pasando a la historia, ¿no? Sí.
También hay derecho y revés en el periodismo, ¿no? Convengamos. Desde ya. Hablaste de reivindicaciones. Yo quiero hacer una reivindicación y es a Carlos Chacho Álvarez. Hoy es el aniversario. Hoy, hace 25 años que renunció a la vicepresidencia de la Nación. ¿Se acuerdan? Fue absolutamente criticado, maltratado. Bueno, porque él denunció el escándalo de un presunto pago de coimas en el Senado para que se aprobara una reforma de las leyes laborales. ¿Se acuerdan eso que se arreglaba con la Banelco, etcétera? Durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Y abandonó la función pública, estuvo en el Mercosur. La justicia desestimó la denuncia de algo que todos los que conocían el tema sabían que era cierto. Absolutamente. Y ¿ustedes se acuerdan cómo fue criticado, destrozado? Yo necesito hacer esta reivindicación porque en algún sentido, salvando todas las distancias, cuando yo renuncié a la legislatura, poniendo en evidencia cantidad de hechos de corrupción que ahí se estaban produciendo, me decían, mira para otro lado. Yo podría haber mirado para otro lado. Y dije, no, bueno, porque la conciencia moral va primero. Y si uno ve la historia de Chacho Álvarez, no se enriqueció. Lo pueden ver y saludar y conversar con él en el Varela Varelita. Bueno, creo, no sé, tenía necesidad de decir esto. Me parece bárbaro. Mercedes. Viendo toda la corrupción que hay ahora y cómo fue creciendo todo eso, ¿no? Me parece muy bien lo que vos decís, Marta. Yo, de todas maneras, con una inmadurez política importante, no me resigno y me generó mucho enojo la renuncia, porque uno puede tener un gesto principista, pero dejó vacío un espacio de poder que después lo ocupó gente que llevó al país al desastre. Entonces, no lo responsabilizo a él por eso, pero sí creo que a veces hay que quedarse en los espacios y promover desde ahí el cambio y generar desde ahí la transformación. Mira, a veces es posible y a veces no. Yo siempre digo, nunca lo sabremos en este caso. Podés tragarte un sapo, podés tragarte 2 sapos. Hay veces si que te es un tragás cocodrilo, ¿no? un tercer sapo, te convertís en sapo, Mercedes. Bueno, yo ahí tomaría una postura intermedia. Comparto lo que dice Mercedes en su momento, a mí también. Más que indignación me causó mucha tristeza. Sí, tristeza, a mí y también también. me causó una sensación de cierto abandono para muchos que lo votaron, que lo votamos, digamos, básicamente que votamos esa fórmula en buena medida por las garantías que nos daba un personaje de la honestidad y la limpieza de trayectoria de Chacho. Pero bueno, creo que es muy difícil de juzgar. Lo que sí es muy valorable, muy valorable, sin duda, es la vida que ha llevado Chacho Álvarez, ¿no? A quien nadie Se necesitan le puede... 25 años para justificar un hecho. A veces se necesitan 15 para esclarecer una causa penal, pero eso es otra cosa. Bueno, yo les cuento que en ese momento, si bien me generó muchísima tristeza, yo escribí una nota que se llamaba Un soplo de aire fresco. Nadie la publicó. Qué bárbaro. Nadie la publicó. Un soplo de aire fresco y nadie la publicó. Esperemos que haya un soplo de aire fresco en la Argentina. Y que se publique. Y además que se publique y se sepa. Bueno, nos estamos yendo. Estuvimos con Serrat en la pausa, nos vamos con Serrat como siempre en el cierre. Un grande, Joan Manuel, un abrazo enorme para él. Hasta la semana.